Buenos días amigos, hoy seguimos comentando acerca del misterio de este enigmático personaje, Richard Chanfrey, alquimista, que se dio a conocer como el conde de Saint-Germain, quien decía que era inmortal, o por lo menos vivía durante siglos y siglos. Porque resulta que la historia de este misterioso personaje entraña muchas cosas. A los gobiernos no les interesa que estos extraños personajes anden pululando libremente por ahí, rompiendo todas las reglas, porque ponen en cuestión y en solfa todos los valores de la sociedad, el orden establecido, de este orden fraudulento de cosas que tiene actualmente la sociedad, un sistema diabólico que se basa en mentiras y en fraudes. Y entonces no permiten que la gente, el populacho, la masa popular, llegue a acceder a conocimientos y que sepa muchas cosas. Por ejemplo, esa prohibición que hay acerca de conocer qué hay en la Antártida, por qué está prohibido ir a la Antártida, por qué no se permite sobrevolar los polos de la Tierra, por qué no se informa adecuadamente acerca de la forma de la Tierra vista desde el espacio, la forma que tiene la Tierra, y acerca de los viajes espaciales supuestos. No se informa adecuadamente y de muchas y muchas cosas y misterios que están ocultos. Entonces no interesa que estos personajes extraños aparezcan de repente, parece como que vienen a traer una misión de conocimiento a la humanidad, como que quieren alumbrar, dar luz, pero que son silenciados, apartados, y acaban simulando sus muertes en supuestos accidentes, suicidios, o diciendo luego además que eran estafadores. Porque claro, al decir en las noticias, en las noticias oficiales que da el gobierno y que se da al público, al decir que era un estafador, Richard Chanfrey, y que acabó suicidado, entonces se desacredita toda su historia y parece que también queda desacreditado todas aquellas transmutaciones del plomo en oro y el elixir de la vida. Parece que sí, todo va en el mismo pack, en el mismo paquete, y parece que todo ello queda desacreditado, como para que parezca todo que ha sido un fraude, una estafa, y que acabó el personaje mal, suicidado. Entonces así queda cerrado el círculo, el caso queda cerrado, para que nadie se haga preguntas, todo quedó en un fraude, en un engaño, en un suicidio, un personaje que estaba loco, y así ya nadie se hace preguntas. Y entonces queda también desacreditado el elixir de la vida y poder hacer oro, poder transmutar oro. Naturalmente estas cosas no les interesa a los gobiernos de la Tierra, romper así el orden de la sociedad, porque si no se altera. El orden tramposo y manipulado de la sociedad se altera, y no le interesa a los poderes, a los gobiernos, que se rompa este equilibrio de poderes y de cosas. Porque ya decíamos que este personaje no actuaba él solo por su cuenta, libre de riesgo, no iba él solo diciendo lo que a él le daba la gana, sino que tenía un asesoramiento de 4 expertos de su orden que le daban consignas, instrucciones, donde tenía que consultar ciertas informaciones, ciertas cosas, pedir permiso para ciertas cosas, no, o sea, revelar, pero con cuidado, una serie de cosas, como si estuviera cumpliendo una misión de dar a conocer algo. Y entonces pues por eso pues tenía que consultar. Contacto en Jerusalén, de Fran García, adquiérelo en Amazon.
Así que vamos a continuar examinando este extraño caso del conde de Saint-Germain del siglo XX, Richard Chanfray. Habíamos dicho que estaba acompañado de la marquesa de Pompadour, y claro, una mujer que supuestamente, su nombre real en la sociedad era Paula de Loos, se escribe de L-O-O-S, Paula de Loos o Paula de Loos. Pero claro, esta mujer de 24 años de edad, francesa, pues claro, lógicamente debía de tener un currículum vitae, es decir, un historial de su vida. Alguien habría salido, alguna compañera, alguna amiga, algún amigo, quien sea, familiares, quien sea, que habrían dicho, no, pero si esta mujer es Paula de Loos, yo la conozco, es una persona normal, nació en tal año, fuimos a la escuela juntos, yo la conocí, pero no sabemos de esos reportes, de esos testimonios, no lo sabemos. En cuanto a los currículums, los servicios secretos y los gobiernos pueden borrar cualquier currículum y crear otros artificialmente de ciertas personas o personajes que interese hacerlo, por intereses que marquen esos poderes gubernamentales. Hay muchos casos, por ejemplo, el caso de Bob Lazar, el investigador que estuvo trabajando en la base de Área 51 en Nevada, entonces accedió a conocer temas de ovnis, los sistemas de propulsión. Bueno, pues a este hombre, que era un científico, el servicio secreto estadounidense pues le borró todo el historial científico que tenía, de manera que no había por dónde buscar. Le habían borrado todo el historial que había cursado sus estudios en su universidad, y todos sus estudios científicos, todo quedó borrado. Esto los servicios secretos borraron todo su historial, todo su currículum. Entonces esto es algo común para los servicios secretos, borrar currículums y crear otros artificiales nuevos. Por ejemplo, el que se creó también para Obama, el presidente, que hubo un lío ahí con las partidas de nacimiento, que si era de Hawái, que si no era, certificados de estudios que no se encontraba por ningún lado. Al final hicieron un acuerdo, un apaño, y que sí apareció de última hora, que había a saber, ¿no? Bueno, los servicios secretos fabrican de todo, cualquier cosa, certificados, partidas de nacimiento, currículum, los crean y los destruyen. Entonces, en el caso de Paula de Loos, baronesa de Trintignant, marquesa de Pompadour, Madame de Pompadour, pues habría habido testimonios de personas, amistades, que darían su testimonio y dirían, no, si esta chica la conocí yo de pequeña y yo la conocía, pero no sabemos de esos testimonios. ¿Y si era cierto? ¿Y si era verdad? ¿Y si era Madame Pompadour, la mujer que aparece pintada en esos cuadros de la época del siglo XVIII, en la corte del rey francés Luis XV? Igual podemos decir del propio Richard Chanfray. Supuestamente había nacido en el año 1940 en la ciudad francesa de Lyon. Entonces aparecerían personajes, mujeres, hombres, familiares, que dirán, no, si yo conocí a Richard Chanfray, incluso se le fabricó o tenía supuestamente un currículum, un historial, que se había dicho que se dedicaba a la delincuencia y al crimen. Ese hombre, cuando era adolescente y joven, que se dedicaba, que andaba todo el día trapicheando y cometiendo robos, y que ya pues cometió un robo con agresión a una mujer y que fue condenado a 6 años en la cárcel. Es decir, es un historial como para desacreditar la figura de esta persona, pero cuando tú conoces a esta persona, hablas con ella y le ves, la verdad es que no cuadra que esa persona se dedica a la delincuencia, no da el perfil. A mí me parece que, conociendo al personaje, hablando con él, parece que no da el perfil de ser un delincuente, ni una persona malvada ni agresiva que ande robando y maltratando a la gente por ahí. No será un currículum, un historial fabricado por los servicios secretos, como tantas veces han hecho a lo largo de la historia en Francia, en Estados Unidos y en muchos o en todos los países. ¿No será eso?
Entonces, ¿qué pasa con las trayectorias vitales de estos dos personajes? No tenemos esos testimonios en contra, detractando esa supuesta longevidad, que salgan esas personas que digan, no, si yo conocí que eran de pequeño y tal. Lo que sí tenemos es el informe de currículum, que lo ha podido fabricar perfectamente el servicio secreto, que lo mismo destruyen, como en el caso de Borlázar, que destruyen currículum y te crean uno nuevo, que no tiene nada que ver. Y bueno, vamos a seguir comentando algunos puntos más acerca de esta turbulenta historia. También, curiosamente, en la década de 1970, antes de estar con Madame Pompadour, en la década del 1980, pues durante la década del 70 hasta el 81, estuvo emparejado Richard Chanfrey, el alquimista, el conde de Saint-Germain del siglo XX, estuvo emparejado con una cantante, una mujer francesa de éxito internacional, de nombre Dalida, que cantó con Julio Iglesias y con otros cantantes, ¿no?, de aquella época. Curiosamente, la cantante francesa Dalida también parece ser, oficialmente, murió suicidada en 1986. Claro, resulta que quedaba un fleco suelto. Esta mujer era testigo y ella sabía, había estado con Chanfrey y ella sabía acerca de los secretos de Richard Chanfrey. Entonces mucha gente, historiadores, investigadores, periodistas, curiosos, gente habría podido, aunque ya no estaban supuestamente suicidados, la marquesa de Pompadour y el conde de Saint-Germain ya no estaban vivos para preguntarlo, para hablar con ellos, pero sí se podía recurrir, se podía ir alguien a hablar con la cantante francesa Dalida. ¿Para qué? Porque habían estado una década juntos, Dalida y Chanfrey, haciendo pareja. Entonces ella conocía muchos secretos, y qué casualidad que, para que no se hagan preguntas, para que se cierre el círculo, el caso quede cerrado, también apareció suicidada esta mujer en el año, pues poco después, en el año 1986, suicidada supuestamente, también se suicidaba, ahí se suicidaba todo el mundo. Porque también supuestamente parece ser que se suicidaron las antiguas parejas de esta cantante, pues todos también se suicidaban. En fin, una historia extraña, ¿no? Entonces, qué casualidad que ya se cierra el círculo y la cantante Dalida, que había tenido esa relación y acceder a esos conocimientos e informaciones secretas de Chanfrey, ya no estaba tampoco para preguntarle cosas. Ya no estaba, esa testigo ya no estaba. Qué casualidad, qué bien que le vino a los servicios secretos y a las sociedades secretas también, porque habrían llegado a algún acuerdo seguramente. Pero quedaba otro testigo. Es que, claro, había diferentes testigos, y eso que sepamos, porque luego habría otros que no conocemos o que no conocería la gente. Por ejemplo, el anticuario. Richard Chanfrey era el dueño, propietario de una tienda de antigüedades que estaba en París y que atendía un encargado, un señor que había contratado el propio Chanfrey, este señor era un amigo de Chanfrey, de confianza. El reporte que tenemos de este hombre, y lo dijo ante las cámaras de televisión, y está grabado, se puede ver en vídeos de YouTube y por ahí por internet. Él dijo que llevaba 30 años en la tienda de antigüedades, que le había contratado su amigo, el señor Chanfrey, y que cuando le conoció aparentaba, pues estaba como en la treintena de edad, Chanfrey, y que en 1980, cuando hablaron los periodistas con él, y dijo ante las cámaras que seguía con el mismo aspecto, el señor Chanfrey, que seguía igual de joven que cuando le contrató 30 años antes, bueno, concretamente eran 28 años antes, casi pues 30 años, y que Richard Chanfrey, que seguía exactamente igual de joven. Y ese es el testimonio que dijo este hombre ante las cámaras. Después no sabemos acerca de este anticuario, qué pasó, a dónde fue, porque claro, esto es una historia
de la década de 1980 y no conocemos más datos acerca de esto. Otro dato curioso, hablábamos de las bases secretas que Chanfrey decía que visitaba, y también que había vivido en ciertos castillos que enseñó a periodistas, investigadores, reporteros, castillos y fincas que enseñó allí en París y en Francia, que decía que él había vivido en esos lugares y describía esos castillos como era. Decía que habían cambiado la puerta, que esa no era la original que estaba en su momento, hacía unos siglos, claro, habían cambiado algunas cosas, y que en ese castillo pues había vivido él. Y acerca de las bases secretas, decía que tenía como base una base subterránea a 100 metros de profundidad bajo la catedral de Chartres, a la altura del laberinto, una figura en el pavimento, ¿no?, que hay allí muy famosa, que se llama el laberinto, ¿no?, que visitan los turistas. Otra base subterránea en Agartha, en el Himalaya, a profundidad también, que había frecuentado Chanfrey, pero también afirmaba este personaje singular y enigmático, magnético, que también había estado en Marte, que viajaba a Marte, al planeta Marte, con cierta frecuencia. Esto nos puede parecer tonterías, supercherías, imaginaciones, pero también hay muchos testimonios parecidos de cosas que parecen imposibles, tonterías, pero que cuando uno se documenta y va a otras fuentes, pues resulta que igual no es tanto el disparate, no hay tanto disparate en esas historias. Entonces no hay que descartarlo ni tomarlo como chaladura, como tomadura de pelo de locos, sino que igual puede tener más fundamento del que a priori nos puede parecer. Entonces eso afirmaba Chanfrey, que había también estado habitualmente haciendo algunos viajes en Marte, que pues, tenía allí también bases subterráneas, que también había estado por allí. Bueno, y por último comentar un detalle, porque el presentador de televisión, José María Íñigo, que le había invitado a su programa para convertir plomo en oro a Richard Chanfrey, conocido como el conde de Saint-Germain, pues Íñigo cuenta en su experiencia que no se quiso meter más allá. Fue invitado a estar en la casa de Chanfrey, que les invitó a cenar a Íñigo, y los que iban con él, alguien más iba con él, entonces fueron invitados a cenar en su casa, y ahí hicieron entre ellos mismos, a nivel particular, una transmutación de plomo en oro, para luego llevarlo al programa, ¿no?, de televisión. Entonces vio cosas muy raras Íñigo, y entonces le pareció raro, o sea, interesante para llevar a televisión, pero no se quiso meter más, no quiso profundizar en el tema, porque en el fondo sentía miedo, sabía que ahí había algo raro, que había algo fuerte, algo gordo detrás de la historia de Chanfrey, que había cosas profundas y cosas extrañas, cosas terroríficas que no se podía explicar, y no quiso meterse muy adentro. Y entonces Íñigo pues sintió miedo y no quiso ir más allá, no quiso profundizar, porque le dio respeto a esta historia y no quiso profundizar más. Vio, porque no era tonto Íñigo, no tenía un pelo de tonto, ¿no? Entonces se dio cuenta que ahí había algo raro, extraño, y no quiso ir más allá. Tenía miedo, precaución, y dejó así la cosa. Dijo que el periodista, que luego se enteró más tarde, en el 83, del supuesto suicidio que salió en las noticias, ¿no?, del alquimista francés y de su acompañante, Madame Pompadour. Y bueno, amigos, estos eran los puntos que quería comentar para ampliar un poco esta enigmática historia. Nos vemos.